Vibración forzada de un grado de libertad. Se dice que una estructura experimenta vibración forzada cuando es perturbada de su posición de equilibrio estático por medio de una excitación dinámica externa. Aunque el amortiguamiento en las estructuras reales se debe a varios mecanismos de disipación de energía que actúan de manera simultánea, un enfoque es considerar un amortiguamiento viscoso. Es la misma definición de vibración libre, la única diferencia es que ahora actúa una fuerza externa en función al tiempo. Es decir, nuestra ecuación de movimiento sería masa por aceleración más amortiguamiento por velocidad más rigidez por desplazamiento va a ser igual a nuestra fuerza externa en función al tiempo. Y podemos tener varios tipos de fuerzas externas. La primera fuerza externa que vamos a ver es la carga súbita. Pero vamos a considerar vibración forzada inicialmente sin amortiguamiento. Para vibraciones forzadas sin amortiguamiento vamos a considerar la carga súbita. Una carga súbita quiere decir que nuestra fuerza es constante a través del tiempo. La F va a ser igual a un F sub 0. Nuestro amortiguamiento es 0, por lo tanto, esta expresión desaparece y tan solo nos queda masa por aceleración más rigidez por desplazamiento va a ser igual a F sub 0. Nuevamente tenemos que resolver ese sistema de ecuación diferencial. Vamos a nuestro manual. Y acá nos da la manera y cómo debemos desarrollar una vibración forzada, ¿no? La solución de la ecuación diferencial de movimiento, o sea, la solución de esto es la sumatoria de una solución general más una solución particular. ¿Ya? Hay que tener presente eso. ¿Qué significa solución general? Quiere decir la solución de una vibración libre. O sea, si tenemos nuestra ecuación, inicialmente para hallar U sub G, tenemos que P igualarla a 0. Y con eso obtenemos una solución. A eso le sumamos la solución particular, donde la solución particular debe tener la misma forma que la fuerza externa. La suma de esas dos soluciones nos da la solución de la ecuación diferencial. Entonces, para una carga súbita, nuestra solución general va a ser esta, ¿se acuerdan? Es de la vibración libre. Imagínense que esto es igual a 0. Vibración libre, la solución era A seno de frecuencia natural por el tiempo más B por coseno de frecuencia natural por el tiempo. Y la solución particular debe tener la misma forma que la fuerza externa. Por lo tanto, si la fuerza externa es constante a través del tiempo, nuestra solución particular debe ser una constante. Si derivamos dos veces, la solución particular nos va a dar 0. Reemplazamos esto y esto en la ecuación de movimiento. Si reemplazamos
U sub P, la aceleración. Si reemplazamos la aceleración particular, que es 0, esto sería 0. Y si reemplazamos el desplazamiento, U sub P, acá sería K por U sub P es igual a F sub 0. Por lo tanto, U sub P va a ser igual a F sub 0 entre K. Pero U sub P es igual a C. Por lo tanto, nuestra constante C va a ser igual a F sub 0 entre K. F sub 0 entre K es nuestra constante C, y si reemplazamos acá, nuestra solución particular va a ser igual a F sub 0 entre C. Reemplazando, nuestra solución total sería la solución en vibración libre más la solución particular, es decir, la solución general más la solución particular. Y ahora tenemos que hallar nuevamente A y B. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que derivar. Derivamos esta ecuación, sería U sub prima derivada, sería A por derivada del seno, coseno de frecuencia natural por el tiempo, por derivada de lo de adentro, que sería frecuencia natural. Más B por derivada del coseno es menos seno, menos B por seno de frecuencia natural por el tiempo, y por derivada de lo de adentro, que es frecuencia natural. La derivada de esto es 0. Entonces ya tenemos desplazamiento y velocidad. Y necesitamos dos condiciones iniciales. Cuando el tiempo es 0, vamos a partir del reposo, es decir, el desplazamiento es 0 y la velocidad es 0. Reemplazando esta condición inicial en esta ecuación, ¿qué nos resulta? Acá es 0, acá es 0, seno de 0 es 0, todo esto es 0, coseno de 0 es 1, b, f sub 0 entre k, por lo tanto b es igual a menos f sub 0 entre k. B es igual a menos f sub 0 entre k. Ahora reemplazamos esta condición inicial en esta ecuación. Coseno de 0 es 1, acá sería 0, 1, sería A por frecuencia natural, menos seno de 0 es 0, todo eso es 0, por lo tanto, A es igual a 0. A es igual a 0. Reemplazando A y B en la ecuación, en la solución de la ecuación, en la solución de la ecuación de movimiento, A es 0, tan solo nos quedaría B, pero B es menos f sub 0 entre k, por coseno de frecuencia natural por el tiempo, más f sub 0 entre k. Si factorizamos, nos quedaría f sub 0 entre k por 1 menos
coseno de frecuencia natural por el tiempo. Esa sería nuestra solución de una carga súbita. Ahora, este término vendría a ser el FAT, el factor de amplificación dinámica. Va a ser igual a 1 menos coseno de frecuencia natural por el tiempo. El factor de amplificación dinámica nos va a indicar cuánto se amplifica una fuerza estática para convertirse en la respuesta estática a una respuesta dinámica. ¿Cuánto se ha amplificado esa respuesta estática para convertirse en una respuesta dinámica? Si esta fuerza lo hubiéramos aplicado estáticamente, nuestra solución, ¿qué sería? Desplazamiento es igual a fuerza entre rigidez, ¿no? Eso sería nuestra solución. Pero debido a que ahora le vamos a aplicar dinámicamente, vamos a multiplicarlo por el FAT, por 1 menos coseno de frecuencia natural por el tiempo. Y la respuesta va a variar, dependiendo de quién, dependiendo de la frecuencia natural y dependiendo del tiempo. ¿Cuál sería el máximo? El máximo FAT sería cuando esto sea menos 1. Si esto es menos 1, con menos sería 1 más 1, 2. Es decir, que debido a una carga súbita, lo máximo que se puede amplificar una carga estática o el desplazamiento estático es igual a 2 veces. 2 veces va a amplificarse ese desplazamiento estático. ¿No? Esa vendría a ser la solución. Ahora veamos la carga pulso. La carga pulso inicia con una carga súbita hasta un tiempo t sub d. Y luego sigue en vibración libre. Entonces tenemos dos tramos. Para el primer tramo, cuando el tiempo está de 0 a t sub d, se cumple lo que habíamos visto anteriormente. La ecuación de la carga súbita, ¿no? Y ya tenemos su solución. Que si partimos del reposo, la solución sería f sub 0 entre k por 1 menos coseno de la frecuencia natural por el tiempo. A esta ecuación la vamos a derivar para hallar su velocidad. Ahora nos vamos al tramo 2, es decir, cuando el tiempo va a ser mayor al t sub d. Cuando el tiempo es mayor al t sub d, ya nos encontramos en una vibración libre. Pero las condiciones iniciales son estas. Por lo tanto, la solución sería de esta ecuación diferencial en vibración libre, sin amortiguamiento, el desplazamiento va a ser igual a A por seno de W, del seno de la frecuencia natural, por el tiempo. Pero el tiempo sería T menos T sub D, más B por coseno de frecuencia natural por el tiempo. Pero el tiempo sería T menos T sub D. Derivamos y obtenemos
esta expresión para la velocidad. Entonces, para el primer tramo tenemos desplazamiento y velocidad. Y para el segundo tramo tenemos desplazamiento y velocidad. ¿Qué necesitamos? Hallar A y hallar B. Tenemos que hallar eso para el segundo tramo. ¿Cómo hacemos eso? Nuevamente tenemos condiciones iniciales. Para el tramo 2, el sistema parte cuando t es igual a t sub d. Entonces, nos vamos acá. Si t es igual a t sub d, ¿cuánto vale el desplazamiento? El desplazamiento vale f sub 0 entre k por 1 menos coseno de frecuencia natural por t sub d. Si t es igual a t sub d, ¿cuánto vale la velocidad? La velocidad vale f sub 0 entre k por frecuencia natural por seno de frecuencia natural por t sub d. Ya tenemos nuestras dos condiciones iniciales para el segundo tramo. Ahora reemplazamos esta condición en esta ecuación y esta condición en esta ecuación. Reemplazando esto en esto. T es igual a t sub d, es decir, acá sería 0, coseno de 0 es 1. Nos queda tan solo b. Acá sería 0, seno de 0 es 0, 0. Entonces b va a ser igual a u. ¿Pero cuánto vale u? U vale todo esto. Por lo tanto, eso sería b. B es igual a f sub 0 entre k por 1 menos coseno de frecuencia natural por t sub d. Ahora reemplazamos la segunda condición en la segunda ecuación. Reemplazando, acá sería 0, todo esto sería 0, todo esto sería 0, acá sería 1, nos quedaría A por frecuencia natural va a ser igual a velocidad, pero velocidad es toda esta expresión. Por lo tanto, A va a ser igual a todo esto entre frecuencia natural y tan solo nos quedaría f sub 0 entre k por seno de frecuencia natural por t sub d. Y eso encontramos acá. A f sub 0 entre k por seno de frecuencia natural por t sub d. Entonces ya tenemos los valores de A y los valores de B. Reemplazamos estos dos valores en la ecuación de movimiento del segundo tramo. Reemplazando, obtenemos esta ecuación. Simplificando, usando acá trigonometría, identidades trigonométricas, simplificando, obtenemos esta solución. Por lo tanto, ya tenemos el desplazamiento del segundo tramo, que sería f sub 0 entre k por coseno de frecuencia natural de tiempo menos t sub d menos coseno de frecuencia natural por el tiempo. Entonces ya tenemos la solución del segundo tramo y la solución del primer tramo. ¿Tienen alguna pregunta?
Lo mismo hacemos ahora para una carga rampa. ¿No? Nuevamente tenemos dos tramos, primer tramo y segundo tramo. Para el primer tramo, la fuerza sería la pendiente por el tiempo, ¿no? Que sería F sub 0 entre T sub D por el tiempo. Es decir, para el tramo 1, nuestra ecuación sería esta. Masa por aceleración más rigidez por desplazamiento va a ser igual a F sub 0 entre T sub D por el tiempo. Ahora, para hallar la solución de esta ecuación diferencial, necesitamos de dos ecuaciones, de dos soluciones, la solución general y la solución particular. La solución general es de la vibración libre, o sea, igualando ese término a cero. Y su solución ya la conocemos. A seno de frecuencia natural por el tiempo más B coseno de frecuencia natural por el tiempo. Y la solución particular debe tener la misma forma que la fuerza externa. Esta es una fuerza lineal, ¿no? Lo mismo debería ser la solución particular. Una constante C por el tiempo. Derivamos dos veces esto y nos sale 0. Ya tenemos el desplazamiento particular y la aceleración particular. Estos dos los reemplazamos acá. Y nos quedaría K C por T va a ser igual a F sub 0 entre TD por T. Simplificando, vamos a hallar C. C es F sub 0 entre K por T sub D. Ahora, la solución particular es C por T, es decir, que todo esto lo multiplicamos por T. Y eso le sumamos a la solución general. Y obtenemos nuestra solución del primer tramo. A seno de frecuencia natural por el tiempo más B coseno de frecuencia natural por el tiempo. Esto vendría a ser nuestra solución general y esta es nuestra solución particular. Eso es para el primer tramo. Ahora tenemos que hallar para el segundo tramo, que vendría a ser una carga súbita. Entonces, nos vamos a ayudar derivando la solución del primer tramo para encontrar las condiciones iniciales de desplazamiento y de velocidad. Derivamos. Al derivar el desplazamiento, obtenemos la velocidad. Entonces, necesitamos condiciones iniciales. Si el sistema parte del reposo. Si el sistema parte del reposo, tenemos que encontrar cuánto vale A y cuánto vale B. Entonces, tenemos desplazamiento y velocidad. Y tenemos dos condiciones iniciales. Reemplazamos la primera condición inicial en la primera ecuación. Si T es 0, U es 0. Reemplazando, todo esto es 0, 0, 1, B es 0. B es 0. Y reemplazando la segunda condición en la segunda ecuación. T es 0, todo esto es 0, esto es 1, nos quedaría frecuencia natural por A, va a ser igual a menos F sub 0 entre K por T sub D. De ahí despejamos A, y A es igual a menos F sub 0 entre frecuencia natural rigidez por T sub D. Ya tenemos A, ya tenemos B, y lo reemplazamos en la ecuación de desplazamiento. Reemplazamos y hallamos
u, que es el desplazamiento del primer tramo. Y nos sale esta expresión. Si derivamos, obtenemos esta expresión. Entonces ya tenemos el desplazamiento y la velocidad del primer tramo. ¿Cómo hacemos para el segundo tramo? Para el segundo tramo ya se convierte en una carga súbita. Y ya sabemos la solución de una carga súbita, ¿no? Sería A por seno de frecuencia natural del tiempo menos t sub d más b por coseno de frecuencia natural del tiempo menos t sub d más la solución particular que sería f sub 0 entre k. Volvemos a derivar para hallar la velocidad. Y ahora hacemos condiciones iniciales, ¿no? Cuando el tiempo es igual a t sub d. Si el tiempo es igual a t sub d, reemplazamos acá. En las ecuaciones del primer tramo. Simplemente sería t sub d, y eso sería el desplazamiento y la velocidad. Entonces, nuevamente para el segundo tramo tenemos dos condiciones iniciales y dos ecuaciones. Reemplazando esta condición inicial en esta ecuación, cuando t es igual a t sub d, acá sería 0, acá sería 1, nos quedaría b va a ser igual a u, pero u es todo esto menos f sub 0 entre k. Con eso hallamos b, que vendría a ser esta expresión, y reemplazando la segunda condición en la segunda ecuación obtenemos el a. Reemplazando a y b en esta ecuación de desplazamiento obtenemos nuestra solución, que es todo esto. Y mediante trigonometría obtenemos nuestra solución final del segundo tramo. Veamos ahora lo que es carga armónica. Bueno, una carga armónica puede ser una función seno o una función coseno. Primero veamos sin amortiguamiento, como estábamos viendo. Nuestra ecuación de movimiento sería masa por aceleración más rigidez por desplazamiento va a ser igual a un f sub 0 por seno de omega por el tiempo. Entonces, este omega sería la frecuencia de la carga externa. Entonces, nuevamente tenemos una solución general que vendría a ser en vibración libre y una solución particular que debe tener la misma forma de la fuerza externa, es decir, una constante por seno de omega t. Si derivamos dos veces esto, tenemos una solución particular derivada, o sea, la aceleración particular va a ser menos omega al cuadrado c por seno de omega por t. Reemplazando el desplazamiento particular con la aceleración particular en la ecuación de movimiento, obtenemos que c es igual a f sub 0 entre k por 1 entre 1 menos omega entre frecuencia natural al cuadrado. Esto es c. Entonces la solución particular sería todo esto por seno de omega por t. Entonces reemplazamos la solución total.
sería la solución general más la solución particular. Si derivamos, obtenemos esta expresión. Entonces ya tenemos el desplazamiento y tenemos la velocidad. Ahora necesitamos las condiciones iniciales. Condición inicial. Si el sistema parte de un desplazamiento inicial y de una velocidad inicial. Reemplazamos esta condición en esta ecuación y esta condición en esta ecuación. Reemplazando, cuando el tiempo es 0, todo esto sería 0, todo eso es 0, 1, b es igual a u sub 0. Reemplazando esto acá, es decir, cuando el tiempo es 0, todo esto es 0, esto es 1, frecuencia natural por A, más, esto es 1, más todo esto, es igual a velocidad inicial. Despejando A, nos resultaría esta expresión. Velocidad inicial, frecuencia natural, menos f sub 0 entre k por la relación de frecuencias. Y 1 menos relación de frecuencias al cuadrado. Esta relación de frecuencias es muy importante, ya que cuando se igualan, o cuando esta división es 1, se produce el fenómeno de resonancia, que más rato lo vamos a explicar claramente. Entonces ya tenemos A y B. A y B lo reemplazamos en la ecuación de desplazamiento. A y B. Y obtenemos toda esta ecuación. ¿No? Entonces tenemos una tremenda expresión y sin considerar amortiguamiento, donde esta es transitorio, sería hasta acá, transitorio, y todo esto es estacionario. La solución es la suma de dos, se podría decir de dos soluciones, ¿no? Una transitoria y una estacionaria. La estacionaria quiere decir que es la que va a permanecer, ¿no? Estacionaria. Quiere decir, y ambas son armónicas, ¿no? Por lo tanto, más o menos, la respuesta debería salir algo así. Una solución transitoria o una solución estacionaria, que vendría a ser esta, y le tenemos que sumar una solución transitoria, o sea, más pequeña. Sumar la estacionaria con la transitoria. Y la sumatoria nos da más o menos esta gráfica. ¿No? Es la sumatoria. Una solución estacionaria más una solución transitoria. Entonces, lo que nos va a importar más vendría a ser la estacionaria, ¿no? Si se dan cuenta,
esta distancia o la amplitud es la que necesitamos, el desplazamiento. Por lo tanto, esta parte es la más importante, la estacionaria. Bien, ahora vamos a ver vibración forzada con amortiguamiento. Y el único caso que vamos a ver, podríamos volver a ver todos los casos anteriores: carga súbita, pulso, rampa, pero nos vamos a enfocar en la carga armónica. ¿Por qué es tan importante esta carga armónica? Porque se producen en varias acciones. Por ejemplo, en la aerodinámica. La fuerza del viento se representa por funciones armónicas. La función seno. Entonces debemos saber resolver esta ecuación diferencial con amortiguamiento. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que dividir entre la masa, ¿no? ¿Se acuerdan? Dividimos entre la masa y obtenemos esta ecuación. Luego reemplazamos, ya sabemos qué cosa es C entre M, ya sabemos qué cosa es K entre M, ¿no? C entre M va a ser igual a 2, fracción de amortiguamiento crítico por frecuencia natural. K entre M es la frecuencia natural al cuadrado. Y acá nos quedamos con F sub 0 entre M por seno de omega por T. Ya sabemos que la frecuencia amortiguada es igual a la frecuencia natural raíz cuadrada de 1 menos fracción de amortiguamiento crítico al cuadrado. Y tenemos que resolver esta ecuación, donde esta expresión la tenemos que igualar a 0 y obtenemos la solución general. Y esta parte tenemos que tener una solución particular que debe tener esta forma, ¿no? Pero vamos a hacer lo siguiente. Para la solución general, esta vendría a ser nuestra solución. Pero esto sería para sistemas subamortiguados. ¿Se acuerdan de esa solución que ya la hemos visto anteriormente? E a la menos amortiguamiento crítico por frecuencia natural por el tiempo por A seno de frecuencia amortiguada por el tiempo más B por coseno de frecuencia amortiguada por el tiempo. Esta sería nuestra solución general. Y la solución particular vamos a considerar una función armónica. Es decir, la sumatoria del seno con coseno. C por seno de omega t más D, que es otra variable, otra constante, coseno de omega t. Si derivamos, obtenemos esta expresión, y si volvemos a derivar, obtenemos esta expresión. Ahora sí tenemos que reemplazar la solución particular, el desplazamiento acá, la velocidad particular acá, y la aceleración particular acá, en toda esta ecuación, para obtener cuánto vale C y cuánto vale D. Reemplazando, obtenemos toda esta expresión. Entonces, tenemos que hacer lo siguiente. Acá está seno de omega t y acá hay seno de omega t. Acá hay coseno de omega t y acá no hay nada. Acá debería ser coseno de omega t por 0, ¿no? Entonces igualamos, esta expresión va a ser igual a esta expresión y esta expresión va a ser igual a 0 para que se produzca la igualdad, ¿no? De esta manera obtenemos esta ecuación y esta ecuación. Un sistema de ecuaciones, de la cual vamos a hallar C y vamos a hallar D. Donde C es toda esta expresión
y D es toda esta expresión. Finalmente, ya tenemos C, ya tenemos D, podemos reemplazar en la ecuación total, ¿no? Que vendría a ser la sumatoria de la general más la sumatoria de la particular. Reemplazando, la solución sería, esta vendría a ser la general y esta vendría a ser la particular. Ya conocemos C y ya conocemos D. Para conocer A y B tenemos que derivar y usar las condiciones iniciales. Si derivamos, obtenemos toda esta expresión. Entonces ya tenemos dos ecuaciones. Y tenemos dos condiciones iniciales. La velocidad inicial y el desplazamiento inicial y la velocidad inicial cuando el tiempo es igual a 0. Y reemplazamos esta expresión en esta ecuación y esta condición en esta ecuación. Reemplazando esto acá, todos los senos es 0, 0, 0 y nos quedaría tan solo 1, que sería B por esto más D. ¿No? Y la respuesta sería B es igual a U sub 0 menos D. Pero D es toda esta expresión y de ahí hallamos B. Y ahora reemplazamos esta condición en esta ecuación, ¿no? T es igual a 0, todo esto es 0, 0, 0, 1. Reemplazando, obtenemos que A vale toda esta expresión. 1 menos frecuencia amortiguada por U sub 0' más fracción de amortiguamiento crítico, frecuencia natural por U sub 0 menos D menos omega por C. Ya conocemos D, ya conocemos C y ahora vamos a conocer A. Entonces nos da una expresión realmente larga. Simplemente reemplazamos A, B, C y D en toda esta expresión para obtener la solución a la ecuación de movimiento. Entonces es un poquito larga. Pero como les dije, lo más importante vendría a ser el estado estacionario, ¿no? Si este es nuestro estado estacionario, la amplitud máxima, ¿cuál vendría a ser? Sería la raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada de c al cuadrado más d al cuadrado. Si esto es c y esto es d, debemos elevar al cuadrado, sumarlos y sacarle la raíz cuadrada. Si hacemos eso, obtenemos esta expresión. F sub 0 entre K por 1 entre raíz cuadrada, abre paréntesis, 1 menos la relación de frecuencias elevado al cuadrado, todo elevado al cuadrado, más 2, fracción de amortiguamiento crítico, por la relación de frecuencias y todo esto elevado al cuadrado. Entonces, de esta manera obtenemos el desplazamiento máximo, pero debido a la respuesta estacionaria. Como les dije, esta respuesta, ¿no? La transitoria como que no nos va a importar mucho, ¿no? Porque la más importante es la estacionaria. Esta de acá. La respuesta estacionaria. ¿Tienen alguna consulta? David, ¿se entendió lo que es estacionario y transitorio? ¿Y por qué vamos a utilizar tan solo la respuesta
estacionaria. Bueno, entonces nuestro FAT máximo vendría a ser cuánto se amplifica la respuesta elástica, ¿no? Todo esto. La amplificación o el FAT máximo vendría a ser 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos la relación de frecuencias al cuadrado elevado al cuadrado más esta expresión. Ese vendría a ser nuestro FAT máximo. Bien, ahora veamos ejemplos. Un grado de libertad. Vamos a ver la carga súbita. ¿Cómo varía la carga súbita? A ver. Ya. Bien, tenemos un sistema de un grado de libertad con las siguientes propiedades. Una masa y una rigidez. Entonces tenemos una masa de 0.045234. Ya tenemos la masa, una rigidez de 1.7858. Entonces tenemos masa y rigidez, podemos obtener la frecuencia natural, que es la raíz cuadrada de la rigidez entre la masa. Vamos a determinar la respuesta sin amortiguamiento debido a una carga súbita igual a 10 toneladas. Es decir, nuestra carga súbita o la carga constante, estamos en el caso de carga súbita, ¿no? Y carga súbita quiere decir nuestra fuerza es constante en el tiempo. Una fuerza constante en el tiempo. Si es fuerza en función del tiempo, nuestra carga súbita es constante en el tiempo. De 10 toneladas. Entonces, nuevamente, vamos a obtener tiempo y la respuesta, ¿no? Y la respuesta simplemente es esta es la carga súbita y su respuesta es esta. F sub 0 entre K por 1 menos coseno de la frecuencia por el tiempo. Eso reemplazamos acá y obtenemos el desplazamiento. ¿No? ¿Cómo sería una fuerza estática? ¿No? La fuerza igual a K por el desplazamiento, por lo tanto el desplazamiento va a ser igual a la fuerza entre la rigidez, ¿no? Aproximadamente 5.6. Y como vemos la gráfica de la respuesta dinámica en función al tiempo, el máximo valor de desplazamiento es el doble de este valor, si se dan cuenta. Sería esto es igual a esto por 2. 11.12 es este punto de acá. Aproximadamente 11.2. Si variamos la fuerza, 5, se produce eso, ¿no? Acá variaría, para que varíe eso, tendría que variar la masa, podría ser 0.1 y se ve modificado, ¿no? Acá pueden jugar. Entonces mi máximo desplazamiento va a ser el doble de mi desplazamiento estático.
Ahora, para una carga pulso, que vendría a ser esta carga pulso, vamos a tener dos tramos. Para el primer tramo, la respuesta es esta. Y para el tramo 2, la respuesta es este de acá. Entonces, reemplazando esas dos fórmulas acá, indicando, dependiendo del tiempo, va a indicar los tramos. Vamos a tener la misma masa, la misma rigidez, la misma masa, la misma rigidez, la misma fuerza, pero lo que vamos a añadir es el T sub D, que va a ser igual a 2 segundos. Este de acá. Entonces la respuesta va a ser esta. Inicialmente teníamos la fuerza máxima y después va disminuyendo. Todo esto va a depender de las propiedades, ¿no? De la estructura, de la masa y de la rigidez. Si variamos una masa, por ejemplo, más pesada, mucho más pesada, ¿no? Vemos la variación de los desplazamientos, o una gran rigidez, podemos ver cómo varía el desplazamiento en función del tiempo. Como podemos ver que a veces en el primer tramo nos da menores desplazamientos que en el segundo tramo. Todo va a depender de la masa y de la rigidez. Bien. Ahora veamos lo que es carga rampa. También con la misma masa y la misma rigidez. La misma fuerza y el mismo T sub D. Lo que va a variar es la carga, ¿no? La carga rampa vendría a ser esta, vendría a ser la carga rampa. Inicialmente va lineal y luego es constante. Para el tramo 1, la solución ya la habíamos visto. Para el tramo 1, la solución es esta expresión. Y para el tramo 2, la solución es toda esta expresión. Entonces todo eso vamos a reemplazar acá. Que considere dependiendo al tiempo. Si el tiempo es menor al T sub D o si el tiempo es mayor al T sub D. Y este es nuestro desplazamiento en función al tiempo. Si modificamos la rigidez, podemos ver cómo varía. Bien. O como si modificamos el T sub D, va a variar. Pero siempre se va a producir los mayores desplazamientos en el segundo tramo. Bien. Ahora veamos armónico. Armónico en vibración forzada, pero sin amortiguamiento. Nuestra respuesta es esta. Todo esto. Si vemos el estado transitorio y el estacionario, ¿no? La misma masa, la misma rigidez, la misma fuerza, pero lo que vamos a variar ahora es
la frecuencia natural de la carga, que sería 3 segundos. Bueno, la frecuencia está en otras unidades, ¿no? En radianes por segundo. Acá también radianes por segundo. Y como está debido a una velocidad inicial de 40 centímetros por segundo. Tenemos la carga y la velocidad, y esta sería nuestra gráfica, ¿no? Acá reemplazamos toda esa expresión de la solución y obtenemos nuestra gráfica. Nuestros desplazamientos, ¿no? Acá como vamos a ver, 2, 0.1, 10, 2, variamos 20, no se podría, ¿cómo podemos ver? Acá se nota, ¿no? Como una función estacionaria y una función transitoria. La suma de los dos es la solución total. Entonces lo más importante es la estacionaria. A ver, ¿cómo podríamos ver? Acá ya se nota mejor, ¿no? A ver. Bien. Acá se puede ver una estacionaria y una transitoria. Y finalmente, lo que es el factor de amplificación dinámica, pero para vibraciones armónicas con distintos amortiguamientos. Eso lo vemos acá. Y tan solo vamos a utilizar esta expresión. Factor de amplificación dinámico máximo. Entonces vamos a tener toda esa expresión y lo único que vamos a variar es el amortiguamiento. Esto es lo único que va a variar. Entonces toda esta expresión la vamos a utilizar. Acá. Y lo único que varía es el amortiguamiento, que va a ir 0, 2%, 5%, 10%, 20%, 40% y 60%. Es decir, puros sistemas subamortiguados. Y lo que vamos a ver son relaciones de frecuencia, ¿no? Todo va a depender de la relación de frecuencia. La frecuencia de la carga entre la frecuencia natural de la carga entre la frecuencia natural de la estructura. A eso se le conoce como relación de frecuencias. Entonces, bajo distintas relaciones de frecuencias, voy a hallar el factor de amplificación dinámica máxima para distintos amortiguamientos. Entonces, como pueden ver, cuando la fracción de amortiguamiento es 0.6, tenemos esta curva negrita. En esta gráfica, abajo en los ejes de las abscisas, de las
En el eje X tenemos lo que es la relación de frecuencias, ¿no? La frecuencia de la fuerza, la frecuencia natural de la fuerza entre la frecuencia natural de la estructura. Entonces, cuando la relación de frecuencias varía desde 0 hasta 2, es decir, que acá se produce la resonancia, ¿no? Cuando existe la igualdad de frecuencias, cuando esta relación de frecuencias es igual a 1. Si se dan cuenta, cuando la fracción de amortiguamiento crítico es del 60%, se produce esta curva negrita. Quiere decir que no hay tanto problema. Cuando la fracción de amortiguamiento es 40%, vemos el moradito. Se incrementa un poco los desplazamientos. Cuando es del 20%, ya se empieza a ver una campana, ¿no? Que es la curva azul. Entonces, los mayores desplazamientos se producen cuando esa relación de frecuencias es igual a 1. Ya se está produciendo el fenómeno de resonancia. Ahora, si tenemos una fracción de amortiguamiento del 10%, se obtiene una relación de frecuencias y un FAT máximo de 5. Quiere decir que la carga, que el desplazamiento estático se ve incrementado 5 veces si es que tenemos una relación de frecuencias igual a 1. Es decir, que si la frecuencia de la fuerza va a ser igual a la frecuencia de la estructura, se produce el fenómeno de la resonancia. Los desplazamientos se ven incrementados 5 veces, bajo esta fracción de amortiguamiento del 10%. Y si tenemos una fracción de amortiguamiento del 5%, como indica la norma, se produce esta curva o esta campana amarilla, donde el FAT máximo ya llega a ser casi 10 veces. O sea, si tenemos resonancia en nuestras estructuras, si lo idealizamos nuestra estructura como un grado de libertad, cuando se produce el fenómeno de la resonancia, el desplazamiento estático se ve incrementado 10 veces. Entonces, nuestra estructura sufre mucho, ¿no? Al incrementarse los desplazamientos, se incrementan los esfuerzos en la estructura. Todo se hace incontrolable. Ya si es 2% la fracción de amortiguamiento, se incrementa aún mucho más. Y ya cuando es 0, quiere decir vibración libre al infinito, ¿no? Entonces, este es el problema de la resonancia. ¿Tienen alguna consulta? David, Denis, Juan Carlos. ¿Tienen alguna consulta?